Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar este video sobre el proceso penal para adolescentes. Este equipo está conformado por Yesenia de la Cruz Ramos, José Alexander Saavedra Fajardo, Fabián García Pérez y un servidor, Jesús David Alegría García. Este sistema tiene por objeto establecer el sistema integral de justicia penal para adolescentes en lo que es la República Mexicana, garantizando los derechos de las personas menores de edad a quienes se le imputen o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delito. Vamos a hablar sobre lo que son las etapas del proceso, empezando por la etapa inicial, que comprende desde el artículo 129 hasta el 133. Procedente a este está la etapa intermedia, que es del artículo 134 al 141. La etapa de juicio oral, que va desde del artículo 142 al artículo 152, y la etapa de ejecución de medida de sanción, que comprende el artículo 153 al artículo 167. Todo esto, estos artículos lo encontramos en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Vamos a hablar un poco sobre los sujetos del proceso. Primero, la víctima. Es quien se ve afectada por un acto delictivo, es la persona ofendida. El adolescente en este caso, en este asunto, se manejará como la persona cuya edad está entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años. El defensor tiene la función de defender, asesorar y representar al probable responsable durante todo este proceso. El asesor jurídico es aquel que asiste, representa y asesora a la víctima u ofendido con apego a sus derechos. También nos encontraremos con el Ministerio Público Especializado en Función Fiscal, que es parte en la Administración de Justicia, y el equipo de investigación especializado, que se conforma por el policía especializado, el perito especializado y analista especializado. Vamos a hacer énfasis en una de las grandes diferencias del sistema acusatorio y el sistema integral de justicia para adolescentes. Los grupos etarios están fundamentados en el artículo 5 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que se comprenden por tres. El grupo etario 1 es el grupo de personas, de adolescentes, que por su edad se encuentren comprendidas en el rango de edad de 12 años cumplidos a menos de 14 años. El grupo etario 2 está entre el rango de edad de 14 años cumplidos a menos de 16 años. Y el grupo etario 3 es el grupo de personas adolescentes que se encuentren comprendidas en el rango de edad de 16 años a menos de 18 años. Vamos a hablar sobre algunos de los principios del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Vamos a empezar con el principio de no autoincriminación, que este es el derecho fundamental del adolescente, en este caso, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable en el procedimiento sancionador. También está lo que es la justicia restaurativa. También se puede llamar justicia restauradora o justicia compasiva, que es una forma de pensar de la justicia cuyo foco de atención son aquellas necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito, y no el castigo a estos últimos, ni el cumplimiento de principios legales abstractos. Está el principio también de autonomía progresiva, que se entiende como la capacidad de los niños, niñas y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan mental y físicamente. Y un principio que hemos escuchado bastante, el interés superior del menor, que significa que todas las decisiones que se tomen en relación a un niño, niña o adolescente deben ir orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de derechos, es decir, que se debe privilegiar el derecho del menor. Y bien, vamos a mencionar por último el de aplicación favorable, que la autoridad que esté conociendo el asunto o ejecutando la sanción aplicará de oficio la ley más favorable. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yesenia de la Cruz Ramos y yo voy a explicar la etapa inicial del proceso en materia penal para adolescentes. Esta etapa puede comenzar bajo dos supuestos. El primero es por medio de la presentación de una denuncia, querella o requisito equivalente. Es decir, que en este supuesto todavía no hay un detenido, un adolescente detenido. Y en el segundo supuesto es cuando ya tenemos a un adolescente detenido, es decir, que nos colocamos en el caso de flagrancia. Para que la etapa inicial finalice, se debe dar el cierre de investigación y el plazo para la audiencia intermedia.
Para poder explicar de una mejor manera la parte inicial del proceso, vamos a usar un diagrama de flujo en donde se va a ir colocando cada uno de los pasos que se deben de seguir para poder completarla. Primero, nos colocamos en el supuesto de que cualquier persona puede presentar una denuncia, querella o requisito equivalente. Este tiene su fundamento en el artículo 224 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso, la persona que vaya a presentar cualquiera de, ya sea la denuncia, querella o otro requisito equivalente, debe de llegar al Ministerio Público, con el agente del Ministerio Público, debe de hacer el procedimiento debido y este debe de recibir la documentación mientras atiende a la persona que está realizando, que está iniciando este proceso, por decirlo así. Él debe de comenzar desde ese momento a iniciar lo que es la carpeta de investigación, en la cual se va a indagar sobre el hecho y se va a tratar de investigar para probar si el adolescente es el responsable de la conducta delictiva o no. Pero para ello necesita comenzar ya lo que es la audiencia inicial, o bueno, la etapa de la investigación en la audiencia inicial. En este caso, el agente del Ministerio Público debe de solicitar al juez de control una fecha para que se dé la audiencia inicial. Una vez que el juez de control acceda a esta solicitud, el mismo juez de control especializado, que es importante que todas las partes de este proceso estén especializadas en materia de adolescentes, el juez de control ya debe de hacer una cita a cada una de las partes. En este caso, es indispensable de que el adolescente llegue a la audiencia y para ello nos colocamos en dos supuestos. El primero es que en caso de que el adolescente sí llega a la audiencia, es decir, a la cita que se le realizó, debe de comenzar la audiencia en ese preciso momento. Pero en caso de que el adolescente no acuda a la audiencia, este debe de justificar su inasistencia a la misma audiencia. Si su inasistencia es válida, se reagenda, por decirlo así, otra fecha para la audiencia. Ahora, si el adolescente no llega a justificar su falta a la citación, lo que se hace es que el Ministerio Público va a solicitar al juez de control una orden de comparecencia. El juez de control deberá hacer un análisis de si es procedente o no tal orden de comparecencia. En caso de que el juez acceda, debe de dictar esta misma orden. Nosotros tenemos el fundamento de la orden de comparecencia en el artículo 141, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para la orden de comparecencia nos vamos a colocar en el mismo supuesto de si el adolescente llega o no a tal orden o a tal cita. En el caso de que sí llegue, pues ya va a comenzar como tal desde ahí lo que es la audiencia inicial. Pero si volvemos al supuesto en que no llega el adolescente, entonces el agente del Ministerio Público va a solicitar al juez de control una orden de aprehensión con motivo de que el adolescente no se presentó a comparecer el día en el que se le solicitó. Se tiene por entendido que la orden de aprehensión puede ser solicitada por cualquier medio que garantice la autenticidad de esta misma, o también se puede realizar por medio de otra audiencia privada. Luego de explicar el primer supuesto en el cual puede comenzar la audiencia inicial, vamos a pasar a explicar el segundo supuesto, es decir, cuando el adolescente es detenido en flagrancia. Esta detención está fundamentada en el artículo 129 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Aquí pueden suceder dos cosas. Puede suceder que cualquier persona puede detener al adolescente en el momento o inmediatamente después de la comisión del delito. O también puede suceder que un policía detenga al adolescente bajo estas mismas especificaciones. En caso de que sea una persona cualquiera, esta debe de llevar al adolescente ante la autoridad responsable y ya la autoridad responsable va a llevarlo ante el agente del Ministerio Público especializado. Pero en el caso de que sea un policía el que detenga al adolescente, lo que sucede es que él se convierte en el primer respondiente y debe de realizar la detención de este mismo. Un dato interesante, o más bien muy importante, que se debe de resaltar aquí es que un policía nunca debe de esposar a un adolescente. Esto sí sucede en el sistema acusatorio, es decir, en el sistema para adultos, que pues cuando se detiene a la persona que cometió el delito,
se le debe de esposar para llevarlo ante el agente del Ministerio Público, pero en este caso a los adolescentes eso no está permitido, de que se le espose para poderlo llevar a presentar ante el agente del Ministerio Público. Ahora, continuando con ya todo el desglose de la etapa inicial, el primer respondiente debe de llevar al adolescente ante el agente del Ministerio Público especializado, y este mismo deberá entregar el informe policial homologado, en el cual debe de colocar todas aquellas especificaciones en las cuales detuvo al adolescente, si puso alguna resistencia, o igual así también debe de explicar cuál es el delito y pues colocar prácticamente todos aquellos elementos que el informe policial homologado va requiriendo. Después, el agente del Ministerio Público especializado debe de ponerlo a disposición del juez de control en un plazo no mayor a 36 horas. Este plazo está fundamentado en el artículo 129 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Después de ello, el agente del Ministerio Público especializado debe de recibir al adolescente detenido con su certificado médico y atender todas aquellas consideraciones que este mismo está especificando. Y después de ello se debe de iniciar la carpeta de investigación. En el caso de que el adolescente esté lesionado o algo, estas lesiones tienen que coincidir con aquellas especificaciones de la fuerza que llegó a imponer o de cómo fue la detención de este mismo, junto con las que están en el informe policial homologado. De lo contrario, pues el primer respondiente, es decir, el policía, puede tener repercusiones en su contra. Después de ello, el agente del Ministerio Público debe de notificar al adolescente, debe de informarle todos sus derechos en presencia de su defensor especializado y de la persona responsable que estará a cargo de él. Algo importante también es que desde el momento de su detención en flagrancia, el primer respondiente debió de darle lectura de todos los derechos que lo protegen al adolescente. Después de ello, el agente del Ministerio Público debe de examinar las condiciones bajo las cuales se realizó la detención. En caso de que la detención haya sido realizada de acuerdo a lo que dice la ley, es decir, que ésta sea legal, pueden suceder dos cosas. Puede ser que la detención no sea legal, y bajo este supuesto el agente del Ministerio Público especializado deberá de ordenar inmediatamente la libertad del adolescente. Pero en el caso de que ésta se acredite de que sí es legal, el policía especializado debe recibir a la persona adolescente y después de ello volver a hacer de su conocimiento los derechos que lo protegen. Después de que esto sucede, el equipo de investigación debe de corroborar la edad. ¿Quiénes integran el equipo de investigación? El equipo de investigación está integrado por los policías especializados, los peritos especializados y los analistas especializados. A lo largo del proceso, estos tres deben de ir trabajando en conjunto para ir acreditando diversas especificaciones que el proceso va pidiendo. En este caso, se debe de corroborar la edad del adolescente, es decir, que éste tenga una edad menor a los 18 años. Como al principio se fue explicando, el sistema penal para adolescentes tiene una característica muy importante y muy especial, la cual son los grupos etarios. El grupo etario 1, que comprende de los 12 años a menos 14 años, este grupo simplemente puede ser asistido o puede contar con asistencia social. Sin embargo, el grupo etario 2 y el grupo etario 3 sí se le puede aplicar la medida de internamiento. Este es un dato importante que debemos de recordar, porque ya partiendo de ello se va a seguir analizando en todo lo que es el proceso. Pero aquí, en este caso, lo que puede suceder es que la persona que se detuvo puede ser un adolescente, o puede ser un niño, o puede ser un adulto. Y en cada uno de estos tres supuestos puede pasar algo distinto. En el caso de que no sea adolescente, se remite al Ministerio Público correspondiente y se finaliza el proceso en el caso de que, haciendo referencia al sistema penal en materia de adolescentes, pero ya su proceso se va a seguir en el sistema acusatorio. Pero en el caso de que sí sea adolescente, el equipo de investigación debe de analizar y evaluar que realmente tenga la edad que el adolescente está diciendo tener, o en el caso de que éste se rehúse a decirla, debe de encontrar su acta de nacimiento y hacer diversos análisis médicos para poder determinar la edad que el adolescente tiene. Después de que el agente del Ministerio Público no decretara la libertad del adolescente, este mismo debe de realizar un análisis de los hechos
así como también realizar al adolescente un análisis de integridad física, debe de revisar los requisitos de procedibilidad, debe de revisar también el informe policial homologado y la cadena de custodia. Todo esto con el fin de recabar información para poder determinar y cerciorarse de que todo el inicio del proceso y la detención del adolescente haya sido legal y se haya llevado de la manera adecuada. Luego de que esto pasara, el agente del Ministerio Público Especializado debe de analizar todos estos puntos que se mencionaron anteriormente junto con el equipo de investigación, el cual ya mencioné con anterioridad, que se integra con el policía especializado, con el perito especializado y con el analista especializado. Después de ello, el agente del Ministerio Público puede abstenerse de investigar o desistir de la acción penal. En este caso, en cualquiera de los dos supuestos, este acto puede ser impugnado. En el caso de que se impugne el acto y el agente del Ministerio Público especializado decida volver a reanudar todo el proceso de investigación, se debe de determinar si al adolescente se le otorga o no la libertad. En caso de que se le otorgue la libertad, para esta parte del proceso ya sería la finalización de este mismo. Pero en el caso de que no se le autorice ya la libertad, el proceso debe de continuar y se debe de convocar al equipo de investigación junto con al equipo de investigación para que haga todos los análisis que mencioné con anterioridad. Después de ello, el agente del Ministerio Público Especializado debe de solicitar ya la fecha para la audiencia inicial. Esto con fundamento en el artículo 130 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Después de ello, el juez de control especializado debe señalar la fecha y hora para que se celebre la audiencia, así como notificar a todas las partes. Esto con fundamento en el mismo artículo. Si el adolescente ya está detenido, el juez de control debe de dar una orden al policía para que éste traslade al adolescente a la sala donde se va a celebrar la audiencia inicial. Una vez que esto sucede, el juez de control especializado ya debe de declarar la audiencia inicial precisamente en la fecha y hora que se determinó, y el juez de control especializado debe, ya una vez que comienza la audiencia como tal, primero, se debe de hacer la individualización de las partes, es decir, que se va a presentar el agente del Ministerio Público y después de ello se va a presentar la parte de la defensa junto con el adolescente. Luego que esto pasa y que ya se hizo una lectura de todos los hechos y de cómo fueron sucediendo todas las cosas al momento de la detención, también el juez de control especializado debe de calificar si la detención es legal o no. En este caso, si la detención es legal, si la detención no es legal, el juez de control especializado debe de decretar automáticamente la libertad del adolescente. Y pues esto no significa que el proceso ya terminó, sino que pues se tiene que hacer nuevamente una investigación para que en caso de que el adolescente sí sea el responsable de los hechos, pues entonces se vuelve a convocar nuevamente a la audiencia inicial. En el caso de que se califique la detención de que sí es legal, el agente del Ministerio Público va a proceder a formular la imputación, esto con fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El adolescente puede, al momento de que ya se realiza lo que es la formulación de imputación, se le pregunta al adolescente si desea declarar o no. El adolescente puede declarar o abstenerse de relatar lo acontecido. En el caso de materia penal para adolescentes, en la mayoría de las ocasiones siempre se tiende a que no declare. Luego de ello, el agente del Ministerio Público solicita al juez de control especializado la vinculación a proceso. Esto con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que esto sucede, el juez de control especializado pregunta si es deseo de la defensa, es decir, pues de la defensa del adolescente, si desea que se resuelva en esa misma audiencia su vinculación a proceso o dentro del plazo constitucional, es decir, una duplicidad del término. Este plazo constitucional es que puede ser de 72 a 144 horas. Esto con fundamento en el artículo 19 constitucional. Ahora, en el que tenemos en la vinculación a proceso dos supuestos, es decir,
que pueda ser que sí sea vinculado a proceso o que pueda ser que no. Si nos vamos a la parte de que no es vinculado al proceso, el juez de control debe de ordenar inmediatamente la libertad del adolescente, pero en el caso de que este sí sea vinculado a proceso, el juez de control debe de ofrecer resolver por una salida alterna o terminación anticipada, es decir, por medios alternativos de solución de controversias o, en su caso, por algún otro medio. Es importante destacar que en la materia de adolescentes no procede lo que es el procedimiento abreviado. Después de ello, de que esto suceda, el juez de control puede dar por cerrada la audiencia inicial, esto con fundamento en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que aquí es donde ya sucede el último paso que se mencionó al inicio de la explicación de la etapa inicial del proceso, es decir, que ya se da el cierre de la investigación como tal. Y ya a partir de ello se puede, terminando la audiencia inicial, se va a comenzar con lo que es la etapa intermedia, la cual va a ser explicada por otro compañero. Después de explicar lo que es la etapa inicial, vamos a proceder con la etapa intermedia, que la podemos encontrar desde el artículo 134, título quinto de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. La etapa intermedia. Esta etapa tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba. Y aquí es donde se va a hacer la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Vamos a empezar la etapa intermedia con el escrito de acusación que va a formular el Ministerio Público. 3 especificaciones. La acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa las especificaciones que vienen en el artículo 136, que traen el contenido de la acusación. En el primero se habla de la individualización de las personas adolescentes acusadas y de su defensor. También la individualización de las personas de la víctima u ofendido y su asesor jurídico. También la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos, atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. También la relación de las modalidades de los hechos señalados como delito que concurrieron. También la autoría o participación concreta que se atribuye a la persona adolescente. La expresión de los preceptos legales aplicables, el señalamiento de los medios de prueba que pretende ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo. Las medidas de sanción cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso las correspondientes al concurso de hechos señalados como delitos. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de las medidas de sanción, la solicitud de decomiso de los bienes asegurados, la propuesta de acuerdos probatorios en su caso, y por último es la solicitud que se aplica de alguna forma de determinación anticipada del proceso cuando éste proceda. La víctima u ofendido o su asesor jurídico por escrito van a poder señalar los vicios materiales y formales del escrito de acusación y proponer también su corrección. La persona adolescente y su defensor van a disponer de un plazo de 5 días hábiles para contestar la acusación por escrito. Después de esto se va a hacer el descubrimiento probatorio, que bueno, este es a partir del momento en que la persona adolescente se encuentre detenida y cuando pretenda recibírsele la declaración o entrevistarla antes de su primera comparecencia. El juez de control va a señalar la fecha para que se lleve a cabo la primera audiencia. Todo eso cuando haya transcurrido el plazo previsto para que la defensa conteste la acusación. El plazo no podrá ser menor a 3 ni exceder los 5 días. También está la unión y separación de acusación, que es cuando el Ministerio Público formula diversas acusaciones y el juez de control considere conveniente someter a una misma audiencia de juicio.
y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián García Pérez y yo les voy a hablar sobre la etapa de juicio oral en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Como nos podemos dar cuenta, la etapa de juicio oral ocurre posteriormente a la etapa intermedia. Dicha etapa ya ha sido expuesta por uno de mis compañeros con anterioridad. Pero antes de darle paso a todo el desarrollo de la audiencia de juicio oral y todo lo que ocurre en ella, es necesario también precisar en las principales actividades que ocurren en esta audiencia, dando inicio con la exposición de los alegatos de apertura, en donde el tribunal de enjuiciamiento le dará el uso de la voz al Ministerio Público y al defensor del adolescente. Seguido tendremos el desahogo de pruebas, así como también la incorporación de documentos y objetos materiales, finalizando el debate entre las partes con la exposición de los alegatos de clausura, en donde igual el tribunal de enjuiciamiento le dará el uso de la voz a la parte del Ministerio Público y posteriormente a la defensa. Como penúltimo lugar, tendremos la liberación y el fallo que hará el tribunal de enjuiciamiento y, por último, la individualización de la medida de sanción y reparación del daño. Por lo que deja ver que el objetivo de toda esta etapa es la exposición de los argumentos y los elementos probatorios para el esclarecimiento de los hechos. Durante la audiencia de debate, la individualización de la medida de sanción y reparación del daño, la intervención del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes está ceñida a los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad, donde la oralidad constituye todo el medio principal para el desarrollo de la función ministerial. Ahora sí, para hacer mucha puntualización sobre todo lo que ocurre en la audiencia de juicio oral, he desarrollado todo un diagrama de flujo en el que habrá toda una explicación de cómo se inicia y cómo se finaliza toda la etapa de juicio oral. Bueno, podemos darnos cuenta que de inicio nos apegamos a la disposición de lo que establece el artículo 142 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, misma legislación que servirá también para adecuar ciertos aspectos durante el desarrollo de esta misma etapa. Pero tenemos a su lateral que se aplicará de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación al procedimiento. Como estamos hablando de la etapa de juicio oral, el Código Nacional de Procedimientos entra bajo el artículo 348, el cual nos habla sobre la etapa de juicio oral. Seguido tenemos que el Tribunal de Enjuiciamiento Especializado en Justicia para Adolescentes, el cual simplemente nos limitaremos a llamarlo Tribunal de Enjuiciamiento, debe de recibir el auto de apertura a juicio oral. Asimismo, este tribunal podrá verificar tanto la presencia de los intervinientes, así como tanto el día y la hora fijados para dicha audiencia. Pero tenemos aquí un cuestionamiento. ¿Se cuenta con la presencia de los intervinientes? Si hubiera el supuesto de no, el agente del Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal de Enjuiciamiento que se suspenda la audiencia y que el tribunal señale una nueva fecha y hora para la misma. Pero si no fuera el caso, el tribunal declarará abierta la audiencia de debate. Entonces, este mismo órgano jurisdiccional señalará las acusaciones que son objeto de juicio. Aquí tenemos otra interrogativa. ¿El tribunal dispondrá de la división o separación del debate? Todo eso de conformidad con el artículo 393 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos que en caso de que no disponga de tal separación del debate, el tribunal concederá el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que lleve a cabo la siguiente parte, que es de la que hemos hablado con anterioridad, la cual es la exposición de alegatos de apertura. Pero si nos encontráramos en caso de sí, los debates se tendrían que llevar a cabo de forma separada, pero de una forma continua. Y así posteriormente el tribunal concederle la palabra al Ministerio Público para que lleve a cabo su exposición de alegatos. Aquí tenemos dos vertientes y una nota. Por ejemplo, si en el momento que lleve la exposición de alegatos de apertura, de acuerdo al artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la agente del Ministerio Público también puede plantear toda una reclasificación jurídica. Y asimismo nos lleva a estas formas en las que debe de actuar el agente del Ministerio Público. En la parte donde tenemos que debe de relatar de forma sintetizada los hechos que esté exponiendo mediante sus alegatos, así como también enunciar de forma general todos los elementos del delito y por último citará aquellos medios de prueba con los que él cuenta para acreditar todo lo que ha mencionado en su alegato de apertura. Pero el Tribunal de Enjuiciamiento también concederá el uso de la palabra
al asesor jurídico de la víctima u ofendido para que exponga sus alegatos de apertura. Posteriormente, el Tribunal de Enjuiciamiento concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, todo con el fin de que desahoguen sus medios de prueba, y no solamente al Ministerio Público, sino también al defensor del adolescente que estará sujeto al proceso. Entonces es donde nos lleva a las partes desahogarán los medios de prueba. Aquí establecemos tres formas de tener pruebas: la testimonial, la pericial y la prueba documental o material. La testimonial tiene su fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 360, en la cual nos dice que toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. Entonces, posterior tenemos la cual es la pericial, que es el artículo 368 del mismo código, en el cual podrá ofrecerse toda una prueba pericial cuando para el examen de personas, tanto hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o también conveniente poseer tantos conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Entonces, también tenemos ahí una nota que, de acuerdo con el artículo 371 al 375 del Código Nacional de Procedimientos Penales, serán las disposiciones generales para llevar a cabo el interrogatorio y contrainterrogatorio. Asimismo, tendremos la prueba documental o material, la cual tiene su fundamento en el artículo 380 del mismo código, el cual se considerará documento o todo soporte material que contenga información de algún hecho. Entonces, es así que vamos a la siguiente parte. El Tribunal de Enjuiciamiento declarará concluido el desahogo de pruebas, de las cuales ya hemos mencionado con anterioridad. A su vez, concederá el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que exponga sus alegatos de clausura, y de la misma forma también dará el uso de la palabra al defensor del adolescente. Entonces es así que estamos estableciendo lo que es la exposición de alegatos de clausura. Aquí recalcamos la parte que el agente del Ministerio Público en sus alegatos de clausura deberá también tener tres formas, buscará tres objetivos: la exposición de los elementos del delito que fueron acreditados durante todo el desahogo de pruebas, así como la exposición de las pruebas y las valoraciones de las propias pruebas. Entonces, estas a su vez debe de expresar el agente del Ministerio Público todo el sustento que tuvo y qué tanta veracidad tuvo la prueba que ofreció él. Y por último, solicitará al tribunal de dar el fallo correspondiente. Posteriormente, el Tribunal de Enjuiciamiento concederá el uso de la palabra al asesor jurídico que estará al lado del Ministerio Público, y de no ser así, procederá a que el defensor del adolescente también exponga sus alegatos, así como lo explicábamos anteriormente. Es así que la agente del Ministerio Público puede solicitar también la réplica y la defensa la dúplica, todo de acuerdo con el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero antes de declarar cerrado el debate, el Tribunal de Enjuiciamiento otorgará también la palabra al acusado para que en su caso se manifieste, si es conveniente que lo haga. El Tribunal de Enjuiciamiento entonces se va a retirar para poder deliberar sobre el fallo que emitirá, de conformidad con el artículo 143 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Posteriormente, el tribunal tendrá que comunicar el fallo a las partes. Aquí tenemos una excepción: para cuyas circunstancias o complejidad lo ameriten, el juez podrá hacer un plazo o tomar un plazo en la cual va a ser de acuerdo al artículo 144 de la misma ley, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Es así que conformamos la parte de la emisión del fallo, en la cual tenemos dos vertientes: un fallo absolutorio y uno condenatorio. El absolutorio es cuando el Tribunal de Enjuiciamiento emite este fallo, absolviendo al menor de toda responsabilidad penal, dando final al proceso. Sin embargo, si el fallo que emite el Tribunal de Enjuiciamiento llegara a ser un fallo de condena, señalará la fecha y hora para la audiencia de la individualización de sanciones y reparación de daño, dando fin hacia la etapa de juicio oral. Continuamos con el inicio de la etapa de ejecución de la medida sancionadora, o conocida como medida de sanción. Concluido el juicio, el Tribunal de Juicio Oral resolverá sobre la responsabilidad de las personas adolescentes atendiendo lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Las sentencias deben estar redactadas en un lenguaje accesible para las personas adolescentes y contener la medida de mayor gravedad que se impondría a en caso de incumplimiento y la de menor gravedad por las que puedan sustituir la medida impuesta. ¿Cuáles son las finalidades de la medida de sanción? Bueno, el artículo 153 de la Ley Nacional para Adolescentes dice: el fin de la medida de sanción es la recepción social y reintegración de la persona adolescente e encontrar al responsable de la comisión de un hecho señalado como delito, para lograr el ejercicio de sus derechos, así como la reparación del daño a la víctima o ofendido. Empezamos con la etapa de ejecución de la medida de sanción. Empezamos con la inicial. Se radica la sentencia condenatoria, se señalará al juez dentro de los 10 días siguientes y con copia de la misma se requiere a la autoridad administrativa para que elabore el plan de ejecución. Comunicación del plan. Una vez recibido el plan de actividades, el mismo se dará a conocer al adolescente en la audiencia respectiva, así como los guías técnicos y partes que tendrá la medida de ejecución. Pero, ¿cuál es el programa de elaboración? El programa prácticamente es una guía para el centro de internamiento y de adolescentes, el cual será elaborado y supervisado por el personal interdisciplinario. Este será revisado de oficio cada 3 meses por la autoridad administrativa, quien se encargará de informar al juez de ejecución sobre la forma y condiciones en que el adolescente ha cumplido total o parcialmente con el mismo, además de informar al adolescente, al Ministerio Público y, en su caso, a la persona responsable del menor, sobre los avances u obstáculos a los que se ha enfrentado el adolescente para cumplir con dicho programa. ¿Cuál es el contenido del plan de individualización? Bueno, el contenido de ejecución debe contener de acuerdo del artículo 188 de la ley. Primero, que es datos de identificación de las personas. Segundo, medidas impuestas en la sentencia. Tercero, objetivos particulares que se pretenden cumplir durante el proceso de reinserción y reintegración de la persona adolescente. Cuarto, determinación de las actividades educativas, deportivas, culturales, laborales o formativas en las que participará. Quinto, las condiciones de cumplimiento de cada una de las actividades incluidas en él. Sexto, el centro de internamiento o instituciones que coadyuvarán con la autoridad administrativa para el cumplimiento de la medida. Séptimo, la asistencia especial que se brindará a la persona adolescente. Octava, las posibilidades de atenuar los efectos de la medida. Y décima, las condiciones de preparación necesarias para la terminación de la medida y cualquier otra condición que sería relevante para lograr el cumplimiento del objetivo. Continuamos con las medidas de sanción. ¿Cuáles son las medidas de sanción? Las medidas de sanción son medidas no privativas de libertad, amonestación, apercibimiento, prestación de servicios a favor de la comunidad, sanciones de asesoramiento colectivos y actividades análogas, supervisión familiar, prohibición de asistir a determinados lugares, conducir vehículos y utilizar instrumentos, objetos o productos que se hayan utilizado en el hecho delictivo y no poseer armas. Las medidas privativas o restrictivas de libertad es estancia domiciliaria, internamiento, semi-internamiento, internamiento en tiempo libre. De ahí continuamos con la supervisión. La medida se vigilará puntualmente cada 3 meses, para los cuales se recibirá informe trimestral de cumplimiento a la medida por parte de la autoridad administrativa. Luego sigue la cese o modificación de la medida. Si la medida aún no se ha cumplido la misma, podrá modificarse en relación a las condiciones que han ocurrido ante el cumplimiento de la medida. Una vez que se ha cumplido la medida de sanción, se decretará el cese de la misma. De ahí continuamos con el recurso de la fase de ejecución. Al momento de que hay algún inconveniente en la medida, se puede llegar a apelación o revocación. La apelación tiene su procedencia para modificación, extinción de medida de sanción, sustitución de la medida de sanción, cumplimiento de la reparación del daño, ejecución de las sanciones, traslado y afectaciones de derechos de visitantes y defensores. Seguimos con la sustanciación, que la sentencia tendrá por efecto modificar o revocar la sentencia impugnada u ordenar la reposición del procedimiento, ya sea parcial o total. En la revocación tenemos su procedencia contra las determinaciones que no resuelven a fondo de petición planteada, y con la sustanciación puede promoverse en audiencia o fuera de ella.